Y en la entrevista tenemos el placer de tener con nosotros a Juan José Millás con su nueva ficción. Ese imbécil va a escribir una novela, una reflexión sobre el oficio de escribir, el paso del tiempo, la fragilidad de la memoria y los espejismos de la identidad. Juan José Millás, ¿qué tal? Bienvenido, un placer. Gracias, ¿qué tal? Muy bien, un placer recibirle. Lo primero que me gustaría es que nos contara el porqué del título de la novela. Bueno, porque es una frase que aparece en la novela y yo generalmente pongo por título alguna frase que aparece en la novela y que aparece en un momento importante y que, en fin, tenga cierto impacto también, ¿no? Y esta frase aparece en un momento que es importantísimo en la novela. Todo surge de una llamada de teléfono pidiéndole un reportaje sobre lo que quisiera escribir, ¿no? Que esto en periodismo creo que puede ser lo más peligroso, ¿no?, que nos puede pasar. Sí, nace de esto que te piden un reportaje y tú dices ¿sobre qué? Y te dicen sobre lo que quieras. Y esto yo digo que es lo peor que te puede pasar porque no sabes sobre qué quieres escribir, ¿no? En cierto modo, el libro es el resultado de un fracaso, que es el fracaso de no haber conseguido escribir ese reportaje sobre lo que yo quisiera. Porque cuando recibo esa llamada, claro, yo me pongo a pensar en asuntos, porque cuando recibo esa llamada yo también pienso, bueno, este podría ser el último reportaje de mi vida periodística, sería un modo de despedirme de ese género, no solamente porque tengo ya una edad en la que me puedo ir despidiendo de algunas cosas, sino también porque los reportajes se van despidiendo de los otros, ¿no? Porque el periodismo ha cambiado mucho ya, los reportajes no se hacen con la pasión como que se hacían en otros momentos, ¿no? Y empiezo a pensar en cosas de mi vida que podrían ser objeto de ese reportaje y con todas voy fracasando, pero al mismo tiempo voy teniendo éxito en repensar mi propia existencia y en ir cerrando aquellos círculos que quedaron abiertos, aquellas heridas que quedaron sin cicatrizar. En fin, es un repaso a mi propia existencia, no solo a aquellas cosas que ocurrieron o que sucedieron, sino a aquellas cosas que se me ocurrieron, porque en la vida son tan importantes o más importantes las cosas que se nos ocurren como las que nos ocurren. Decía que le falta pasión a los reportajes, pero yo también diría que lo que falta ahora mismo a los periodistas para escribir reportajes es tiempo, ¿no? Sobre todo por la inmediatez. Bueno, pero la inmediatez, en fin, a nadie obliga, ¿no? No, el reportaje es caro y el periodismo se ha abaratado. No hay otra respuesta. Dice usted que el periodismo está en modo supervivencia. Sí, es así, no, en fin, quiero decir que no hay más que ver un periódico, ¿no? No, sí, está en modo de supervivencia el periodismo tradicional, porque tuvieron muchos problemas para hacer el tránsito del periódico analógico al periódico digital, y porque compiten con medios que no existían cuando no existían el mundo digital, y también por propias torpezas para haber hecho frente a esa competencia, ¿no? También habla de religión. Acabamos de pasar una semana en la que hemos vivido periodísticamente casi como un reality, ¿no? El tema del cónclave y la elección del nuevo Papa. Casi no. Tal cual. Tal cual, como un reality, ¿no? Cuando se encierran los cardenales en el cónclave y se cierran las puertas, se parecía mucho al Gran Hermano, ¿no? Cuando cuando empieza a hablar quién saldrá, ¿no? ¿Cuál será el primero de los hermanos en salir? Sí, la verdad es que a mí me ha sorprendido la frivolidad con la que se ha llevado todo esto, pero al mismo tiempo de la frivolidad con la que se ha llevado todo esto es con la ingenuidad y con la alegría que se ha hecho esto, porque se ha hecho una campaña de imagen a la Iglesia que no habría podido pagar ninguna fortuna, ¿no? Es decir, no ha habido crítica ninguna, no ha habido reflexión ninguna, incluso no ha habido religión ninguna, ¿no? Yo suelo decir, porque así lo percibí, que en el entierro del anterior Papa estaba todo el mundo, empezando por el presidente de los Estados Unidos,
estaba todo el mundo, pero no estaba Dios. Dios era el único que faltaba allí, ¿no? Dentro de aquella pompa y tal. Y esto, para las personas que tenemos un temperamento, pues no sé si religioso, pero sí espiritual, ¿no? O sea, no tanto religioso como espiritual, nos sorprendía mucho, porque nada tiene que ver con espiritual todo ese espectáculo que hemos visto, ¿no? Volviendo a esta novela, ¿cómo se organiza esta novela que es tan compleja por una parte, tan fácil de leer por otra, que está repleta de capas y de reflexiones? Bueno, yo voy organizando a medida que van llegando los materiales. Luego en la relectura, porque yo suelo decir que un novelista debe reunir a dos personalidades en apariencia incompatibles, ¿no? Debe reunir a un ingenuo, a un tonto, si quieres exagerarlo, al que extrañe todo lo que ve, al que extrañe la realidad, porque solamente de la extrañeza podemos obtener materiales interesantes. Alguien que está de acuerdo con todo lo que existe, con la realidad, pues nada le extraña, pues puede dedicarse a otra cosa, pero no a escribir, ¿no? De manera que la primera condición es eso, es mantener la ingenuidad para que las cosas te extrañen. Y luego ese ingenuo debe estar corregido por una persona mixta, capaz de coger todos esos materiales que le ha proporcionado el tonto y organizarlos, articularlos, ¿no? Y esa es la doble labor que hay que hacer en una novela y en la que he hecho en esta. Yo trabajo siempre sin saber qué va a pasar en la página siguiente, en el capítulo siguiente, sin saber qué va a ocurrir, cómo va a acabar, ¿no? Pero también es cierto que alguna parte de mí lo debe saber, porque los materiales se van organizando un poco también misteriosamente. Luego ya en las sucesivas relecturas pues vas ajustando, vas... En mi caso sobre todo voy quitando. Yo prefiero la intensidad a la extensión, ¿no? No estamos acostumbrados ahora a novelas de 500 páginas. Sí, pero a mí las novelas de 500 páginas me dan mucho miedo porque en mi experiencia el 90% de ellas, si no más, en la página 200 te han dado todo lo que te podía... O sea, yo ya sé que en la 200, si no antes, digo, ya no me va a dar nada. No me va a dar nada que no me haya dado. Entonces, si no me va a dar nada que no me haya dado, ¿qué interés tiene seguir leyéndola? Quiero decir que para escribir novelas de 500 páginas hay que tener mucho fuelle y en fin, y tiene que ser muy interesante lo que cuentas, porque es muy fácil. Hombre, yo de joven recuerdo que terminaba todas las novelas, porque por una especie de prurito de ser capaz de terminarlas y también porque tenía que amortizar lo que me habían costado. Pero yo ahora si una novela en la página 30 o 40 veo que no me funciona, la abandono sin ningún problema. Pasamos a la siguiente. En esta novela hay un ejercicio de introspección sobre temas que a veces nos cuesta abordar, ¿no? La religión, la culpa o lo que hay después de la muerte también. Bueno, todo eso forma parte de mi vida, que yo creo que forma parte de la vida de los seres humanos en general, y sí, está el perdón, está la salvación. Yo creo que el cristianismo tiene dos grandes inventos, ¿no? Porque en este libro se habla de religión efectivamente y de espiritualidad, que son el perdón y la salvación, ¿no? El perdón es un invento, es decir, que puedas empezar de cero. Esto es algo fantástico. Y además que puedas empezar de cero habiendo hecho lo que hayas hecho, no importa el tamaño de tu crimen, ¿no? Y luego la salvación. No hay un equivalente en la realidad capaz de competir con la salvación cristiana. Juan José Millás, ha sido un placer recibirle hoy en Levante en directo. Muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros, ha sido un placer. Encantado, Gracias. Muchas gracias.